Perfecto. Bueno, uno de los principales problemas o uno de los principales retos que tienen los diseñadores al momento de generar material o generar piezas de diseño es empezar a tener en cuenta cuáles son los costos que pueden tener esas piezas para nuestros clientes, ¿cierto? O para nosotros mismos. Ese tipo de material o ese tipo de piezas son sumamente importantes para poder llegar y saber en concreto, pues, cómo cobrar un diseño y no darse un poco como en la cabeza o terminar un poco tumbado o un poco muy descuadrado económicamente. Antes de que saliéramos como a estas cortas vacaciones de, de aislamiento preventivo, habíamos hablado un poco de cómo hacer un manejo de costos y de materiales. Lo que yo veía frente a ese manejo de costos y materiales es que la mayoría de estudiantes tenían algunos problemas con entender cómo llegar y calcular esos costos de materiales, ¿no? Entonces, como que era un asunto de que la mayoría no dimensionaban este tipo de cosas. Obviamente que estos costos de materiales o este cálculo de materiales está pensado para proyectos que son relativamente amplios, digamos, proyectos muy grandes, aunque no se deja de lado también que este cálculo de materiales puede ser aplicado en proyectos más pequeños. Ahora les voy a dar como un par de ejemplos, o vamos a hablar de un par de ejemplos desde los dos casos, ¿no? Entonces, el primer ejemplo lo vamos a hacer teniendo en cuenta algunas características del material que se puede desarrollar desde lo que viene siendo la creación de piezas. Uno de los materiales que ustedes van a tener que desarrollar, perdón, qué pena, uno de los materiales que ustedes van a tener que desarrollar o van a tener que pensar va a ser una suerte de instructivo, manual o cuadernillo donde se cuente la historia u otros elementos característicos del juego o juguete que están desarrollando, ¿no? Entonces va a ser un cuadernillo en el cual ustedes van a poder llegar e incluir todo lo que ustedes quieran y consideren de importancia de ese juego o juguete que están desarrollando. Ese cuadernillo va a ser una pieza de diseño bien interesante. ¿Por qué? Porque les va a permitir a ustedes generar una pieza que sea atractiva para el público. Uno de los puntos que estaba revisando en algunos trabajos que alcancé a revisar es la forma de cómo ustedes tienen que generar el objeto de deseo. ¿Qué es el objeto de deseo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que convierte a una pieza, a un material, a un diseño en un objeto de deseo, ¿no? Entonces, es como llegar y decir, bueno, ¿cómo hago yo que la gente de verdad quiera poseer lo que yo estoy diseñando o lo que yo estoy creando? Ese punto es bastante importante porque por lo general uno como diseñador tiene que empezar a pensar muy bien cómo yo logro hacer que las personas de verdad sientan esa necesidad por eh, tener esas piezas que uno desarrolla. Digamos, vamos a hacer dos ejemplos. El primero va a estar desarrollado con el desarrollo de un cuadernillo. Ahora, una de las primeras cosas para poder hacer estos cuadernillos, como ya lo veíamos en clase, es empezar a establecer algunas características frente al formato, ¿no? Frente al tipo de material, al tipo de impresión y los acabados que se le den a esa pieza en sí. Para hacer este ejercicio, perdón, voy a empezar por establecer algunas pautas. Estoy abriendo aquí Illustrator y ya les comparto la pantalla para poder llegar y jugar con este material y este tipo de elementos. Lo primero que yo voy a tener a la mano, como de una forma bien práctica y bien entretenida, les voy a compartir ahí la pantalla. Como que una de las primeras cosas que yo empiezo a tener para trabajar, pues obviamente, digamos que yo utilizo mucho lo que viene siendo como pues, el lápiz y el papel. Ustedes saben que yo soy un diseñador de la vieja escuela y para mí siempre ha sido como súper importante el llegar y trabajar
con este tipo de elementos. Ahora, pues lo que voy a hacer es trabajar directamente desde lo digital, pero directamente desde lo digital es para poder llegar y mostrarles o explicarles algunos elementos que tienen que ver con lo que es el manejo de los materiales y el formato, ¿ya? Entonces en Illustrator lo que yo voy a hacer es crear un documento nuevo. Este documento nuevo, pues yo lo voy a crear teniendo en cuenta algunas características bien importantes, ¿no? ¿Cuáles van a ser esas características? Lo curioso es que no me muestra, estoy creando el documento nuevo, pero no me muestra en la pantalla compartida la creación de ese, pero bueno. Voy a hacer un archivo nuevo, efectivamente lo voy a crear para impresión. Voy a compartirles esa ventana porque me parece como importante que la vean. Digamos que voy a crear un archivo que en concreto va a ser un archivo por impresión, ¿ya? Entonces digamos que desde este aquí. Entonces voy a empezar yo como a generar un archivo muy sencillo, ¿no? Porque digamos que es algo que yo trabajo como de una forma muy básica. Qué pena, el coronavirus me tiene con la garganta vuelta a nada. Entonces digamos que yo voy a generar primero un archivo para impresión. El formato lo voy a empezar a establecer. Una de las primeras pautas es empezar a generar desde los ajustes preestablecidos de aquí de InDesign, pues digamos el nombre del archivo. Y aquí, digamos que yo voy a empezar a pensarlo de una forma bastante curiosa. Si se dan cuenta, yo estoy en este momento, lo estoy trabajando desde Illustrator. Entonces dirán, pero ve qué raro, pues el profe siempre nos dice como que InDesign, etcétera. Pero este Illustrator lo voy a crear para empezar a entender cómo creo un formato establecido desde un tamaño de impresión. Entonces recuerden que una de las reglas principales dentro de estas asignaturas que tienen que ver con producción e impresión es primero hablar con su impresor. Entonces, ¿por qué armo este archivo en Illustrator de un inicio como tal? Porque digamos que yo ya hablé con mi impresor, ¿cierto? Entonces puedo hacer unas impresiones, pero estas impresiones yo las voy a crear, ¿cierto? La máquina en la cual se va a imprimir es una máquina de cuarto de pliego. Entonces, cuando yo empiezo a pensar, listo, es una máquina de cuarto de pliego, ya empezamos a tener en cuenta de cuáles son las dimensiones de un cuarto de pliego, ¿cierto? Entonces ya estamos hablando, como las dimensiones están en milímetros, de un 500 por 350, que vendría siendo un cuarto. Recuerden que medio pliego vendría siendo 500, 700 y un pliego vendría siendo 1700. Entonces aquí tengo un cuarto, voy a colocar aquí un cartillo manual, un cuarto. Los demás elementos que están acá los voy a dejar como por defecto y voy a crear el archivo en sí. Lo interesante es que en el momento que cerré y creé el archivo, pues se dejó de compartir porque desapareció. Entonces voy a volver a compartir ahora Illustrator para que lo vean. Entonces miren, aquí ya tengo, por así decirlo, mi archivo, ¿no? Un archivo completamente normal. No sé si se está compartiendo la pantalla. ¿Están viendo la pantalla compartida de Illustrator? Porque acá no me aparece. Ok. Bueno, entonces digamos que acá en Illustrator lo que yo tengo en concreto, pues es el espacio de trabajo. ¿Ya? Como les estaba explicando, pues este espacio de trabajo tiene unas dimensiones que vienen siendo de 500 por 350 milímetros. Esta de 500 por 350 milímetros, estamos trabajando desde el tamaño del papel, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues digamos que ese 500 por 350 me permite a mí entender de cuál es el espacio de trabajo que yo tengo en concreto. No para diseñar, ¿cierto? Sino que es un espacio que me permite a mí entender de cómo tengo que yo empezar a organizar mi diseño. Uno de los puntos importantes cuando yo tengo esto y después de haber hablado como impresor es empezar a ver cuáles son las márgenes de impresión. Esto es un formato de cuarto y estamos hablando de una cartilla de la cual vamos a hacer, digamos, 2000 ejemplares. Esta cartilla con 2000 ejemplares, pues efectivamente a mí me exige pensar en un formato, digamos, en un sistema de impresión offset, ¿cierto? En el cual vamos a estar trabajando con planchas, vamos a estar trabajando con otras dinámicas que no son de corto tiraje, sino que son de gran tiraje. Entonces recordábamos que dentro de ese asunto de las máquinas offset, yo les decía que cada máquina tiene unas características particulares. Aquí hice un pequeño cuadro que tiene 20 por 20 milímetros. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí generar un primer borde de impresión, que es el de la pinza. Entonces, en esta parte superior, vamos a colocar que yo de pinza tengo 20 milímetros, lo que vendrían siendo 2 centímetros para aquellas personas que le huyen al manejo o al entender un poco o al trabajar como con milímetros. No sé si ustedes han dado cuenta, pero yo siempre estoy muy acostumbrado a hacer el manejo de las medidas y todo lo que tiene que ver como con este tipo de cosas en milímetros. Para mí los milímetros siempre han sido una medida mucho más exacta. Y pues ustedes saben, pues yo tengo como unas fijaciones súper densas con la exactitud. Eso se ve como en mi trabajo y en otras cuestiones. Entonces, miren, tenemos una pinza que va a tener 20 milímetros, ¿cierto? Entonces, todo este espacio de la parte superior, pues me va a ocupar a mí este espacio en sí, ¿ya? Ahora, ahí tenemos la pinza. Otra de las disposiciones es que en la parte inferior, nosotros por seguridad dejamos, aunque eso también depende mucho del impresor, ¿cierto? Dejamos otro borde, en este caso vamos a tenerlo aquí, que tiene, por así decirlo, 1 centímetro. Entonces, ese centímetro que yo estoy dejando en la parte inferior, pues es el que me permite a mí llegar y saber un poco hasta dónde también me va a imprimir el asunto, ¿no? Entonces, digamos que en la parte inferior, yo tengo un borde de impresión de 10 milímetros, lo que vendría siendo 1 centímetro. Y esos bordes de impresión, efectivamente, pues yo los puedo trabajar o yo los tengo que trabajar por todas partes. ¿Ya? Entonces digamos que aquí en este caso, voy a hacerlo aquí un poco rápido, digamos que empiezo a tener otro borde de impresión que va hacia la parte derecha y efectivamente después iría hacia la parte izquierda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren que yo aquí tenía unas dimensiones de papel de 500 por 350 al tamaño del papel. Cuando yo pienso en la pinza, pienso en los bordes de impresión, estoy hablando de que estas dimensiones empiezan a cambiar, ¿cierto? Entonces este 500 que está a lo ancho, si yo le quito 20 milímetros, que vienen siendo 10 por cada lado, llego a decir que tengo un 480, ¿cierto? Y por la parte superior e inferior, tendría que yo reducirle 30 milímetros hasta llegar a un 320. Esto es lo que se entiende por el área de impresión, ¿ya? Entonces, estos dos elementos a mí me van a permitir empezar a entender mucho mejor, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo tengo que empezar a organizar? Entonces, miren, tengo el tamaño del papel, después tengo el área de impresión,
Pero, ojo, que aquí me falta un asunto, que es lo que se entiende como el área segura. ¿Qué es lo que tengo que hacer para empezar a entender el área segura? Entonces, para poder entender esta área segura, para que me pueda funcionar, pues yo tengo que tener muy en cuenta los sangrados. ¿Cómo funcionan los sangrados? Pues los sangrados son 3 milímetros, ¿cierto? Por todas las partes que vayan a tener corte. Eso es muy importante tenerlo súper claro, porque en algunos casos, digamos que uno como diseñador no tiene en cuenta este tipo de elementos. Entonces voy a llevarme este cuadrito hacia la parte de acá. Como ya les venía contando, yo soy como súper, hiper, mega estricto con las medidas y demás cosas. Entonces aquí tengo este pequeño cuadro que me está representando a mí esos 3 milímetros, ¿cierto? Que vendrían siendo las medidas para generar los sangrados. Esos sangrados son súper importantes porque es una forma de prever cómo va a funcionar el proyecto en impresión y otras características pues bastante necesarias. Ustedes pues ya conocen cómo funciona el sangrado, para qué funciona y demás. Entonces, en este formato que estamos hablando, voy a dejar aquí bajo este y voy a colocarle que tiene un sangrado de 3 milímetros por todos los cortes. Entonces, claro, yo tengo un corte en todos estos elementos, entonces por cada uno de esos cortes tengo sangrado, ¿ya? Entonces eso me permite a mí empezar a entender un poco de cómo funciona esta dinámica. Y entonces, tengo el tamaño de papel, el área de impresión y el área segura, tengo que yo que empezar a distribuir o empezar a establecer cuánto me quedaría de área segura quitando los sangrados. Si tengo 3 milímetros por cada lado, eso quiere decir que tendría que quitar 6 milímetros por acá. Entonces, de ese 480 menos 6 milímetros quedarían 474 por 314, ¿cierto? Esta en sí viene siendo entonces el área segura con la cual yo puedo trabajar. Entonces ya con esa área segura súper clara y súper establecida, yo ya puedo empezar a entender de cómo o qué es lo que yo tengo que tener en cuenta para empezar a diseñar, ¿ya? Entonces esos elementos son súper importantes. Entonces esta es mi área segura. Ahora aquí yo ya puedo empezar a decir, ok, yo con esta área segura voy a establecer un tamaño que yo podría empezar a organizar para calcular mi formato de trabajo. Entonces digamos que en este caso yo voy a trabajar con estas dimensiones. Entonces digamos que él me está diciendo que tengo un 237 por 156, o sea, 23 por 15 centímetros, que lo puedo trabajar abierto para poder llegar y pensar en un formato que lo voy a empezar a pensar en un formato abierto y en un formato cerrado. ¿Ok? Vamos a ver si aquí me quedó bien ajustado. Vamos, ¿qué dice el público por acá? Digamos que ese sangrado es algo como estandarizado, pero se puede definir por algunas características de artes finales. Hace un tiempo yo trabajaba en una imprenta y en la imprenta siempre me decían, usted déjele 3 milímetros de sangrado, que eso es como lo que la máquina tiene de margen de error. Es como llegaría a decir, la máquina tiene un margen de error de 2 milímetros, déjele 3 milímetros de sangrado, que ya después en refile y todo esto, eso se corrige.
Pero hace un tiempo fui a hacer como una cotización de unas tarjetas y todo este rollo. Y cuando fui al de las tarjetas, les pregunté, oiga, venga, ¿y cuánto le dejo de sangrado? Y en las tarjetas me dijeron, no, tráigalo al tamaño exacto sin sangrado, porque digamos que no hay problema a la hora, digamos, la máquina es súper exacta y súper perfecta y lo corta tal cual. Entonces yo me quedé como que, ve, qué curioso. Pero digamos que esos 3 milímetros es como un estándar, pero aplicando la regla de oro que siempre se tiene como en cuenta, digamos que uno puede hablar con el impresor y decirle, venga, ¿cuánto de sangrado le dejo para eso? Entonces algunos dirán, no, déjele 3, déjele 4, déjele 2 o no le deje. Pero generalmente como que el más estandarizado para tenerlo en cuenta son esos 3 milímetros. Bueno, entonces miren lo que yo acabé de hacer aquí. Aquí yo empecé a organizar un poco lo que vendría siendo como mi formato, ¿no? Entonces este formato yo lo pensé y lo organicé para que yo pueda tener un cabida 4. ¿Por qué un cabida 4? Porque en concreto yo voy a poder tener 4 piezas. Creo que tenía unos pequeños errores de cálculo aquí por mis guías, pero pues es mínimo. Digamos, porque yo hablo de un cabida 4, porque yo puedo decir que puedo incluir o puedo tener 4 hojas. Digamos, porque estas en conjunto hacen una hoja como tal. Aquí tendría yo otras 2 hojas. Si tengo un pequeño errorcito aquí de exactitud, y como pues yo soy bien corregido con la exactitud, pues ahí lo corregimos. Y aquí lo veamos tal cual. Entonces, miren, estos dos elementos, el rojo y el gris, es lo que me están representando a mí una hoja, ¿cierto? En esta parte de aquí, como lo estoy viendo, yo puedo estar diciendo que aquí yo tengo una página, ¿cierto? Y aquí yo tengo otra página tal cual. Entonces, entre estos dos elementos que son una hoja, por el tiro, que viene siendo el frente de impresión, tendría yo 2 hojas, ¿cierto? Si yo sigo viendo esto acá, pues yo tendría 8 páginas por tiro. Eso quiere decir que por el retiro tendría otras 8 páginas, con lo cual, por cada cuarto de impresión, yo tendría 16 páginas, ¿no? Entonces, como que es una vaina ahí que empezamos nosotros a notar de la siguiente forma. Entonces, aquí ya llegamos y decimos que si fuera por páginas, entonces aquí yo tendría 3, tendría 4, y esos 4 también empiezan a aparecer acá en la parte inferior, como un 5, como un 6, como un 7 y como un 8. Ahora, como les digo, todo esto estaría funcionando a lo que viene siendo el tiro, o sea, la parte frontal de impresión tal cual, ¿ya? Y esto está dentro de un cuarto. Si yo duplico esto para hacer el retiro, lo que sería la parte posterior, pues entonces ya estaríamos hablando de que en un cuarto, ¿cierto? Yo estaría manejando 16 páginas. Este es uno de los primeros puntos para poder hacer el cálculo de materiales, porque yo tengo que establecer cuál es la cantidad de páginas que yo puedo trabajar para este proyecto. Ahora, miren que yo aquí tengo más o menos el formato, que lo podría redondear un poco, porque si tengo unas diferencias en milímetros súper pequeñas. Pero digamos que aquí yo lo puedo redondear y empezar a decir, bueno, mi formato abierto, que vendría siendo las 2 páginas abiertas, digamos que yo puedo decir que sea un 235 por 155. Y el formato cerrado vendría siendo como de un 117.5 por 155. Eso ya me permite a mí empezar a organizar qué es lo que yo necesito como que empezar a ver. Entonces, miren, en un cuarto de papel, yo empiezo a establecer que yo juego
con 16 páginas al tiro y retiro. Ese es el primer dato, ¿ya? Ahora va a ser una cosa bien curiosa que les voy a compartir como acá ahora otra pantalla con la cual se van a morir ustedes. Entonces, va a ser muy curioso. No sé si ustedes alguna vez en su vida han trabajado con esta plataforma, pero esta plataforma también es una cosa brutal. No hay nada, mejor dicho, lo más en diversión. Los que no hayan trabajado con esto, pues entonces se han perdido de unas cosas súper entretenidas. Lo que viene siendo el magnífico Excel. Porque el Excel es tan magnífico, digamos, porque me permite generar unos cálculos súper exactos para esto. ¿Qué es lo que pasa? Pues ustedes, de cierta manera, como que en los cálculos de materiales y vainas estaban sufriendo un poco, entonces vamos a ver cómo nos ayuda Excel a hacer esos cálculos como tal. Entonces, lo primero que yo voy a poner aquí en Excel van a ser como algunas características. Entonces, establezco yo el formato. Voy a colocar como el tipo de papel que voy a trabajar, ¿cierto? Entonces, miren, que yo tengo un formato que yo lo puedo entender como el formato del proyecto y hay otro formato que vendría siendo como el formato el formato digamos, tengo el formato de impresión, ¿cierto? Y voy a tener también como el formato del proyecto. Pues el formato de impresión, nosotros estamos diciendo que estamos trabajando con un cuarto. Entonces, digamos que estamos trabajando con un cuarto de impresión. Pero el formato del proyecto, nosotros empezamos a decirlo, vamos a trabajarlo como en este formato abierto. Entonces decíamos que este formato abierto era de 235 por 155, ¿no? Entonces digamos que ese era como el formato que yo le establecía a el papel, ¿ya? Otro de los puntos que yo les hablaba antes es la cabida. ¿Qué quiere decir? Pues la cabida es la cantidad de hojas que yo puedo tener en ese cuarto. Entonces digamos que para este cuarto yo tenía un cabida 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que un cabida 4 quiere decir que yo puedo tener 4 hojas en ese formato de impresión, ¿cierto? Y entonces, cada hoja, digamos en este caso lo voy a colocar aquí, la cantidad de hojas se pueden imprimir. Ojo, que ahí suelen tener como los primeros errores o las primeras complicaciones. Una hoja se entiende como el material finalizado y listo. En este caso, como estamos haciendo una pequeña cartilla que va a ser grapada, cada hoja me permite a mí tener 4 páginas. ¿Por qué? Porque ella se dobla. Al doblarse yo tendría 2 páginas al tiro y 2 páginas al retiro, ¿cierto? Entonces digamos que ahí yo empiezo a tener como estas cuestiones. El formato de impresión es un cuarto, el formato del proyecto es de 235 por 155. Nosotros entendemos que el formato de cuarto que estamos trabajando es de 500 por 350. Lo voy a poner es como acá para que quede mejor. Voy a decir que ese formato es un cuarto, ¿no? Eso me va a ayudar a mí como que a empezar a entender qué es lo que necesito. Entonces tengo un cabida que tengo 4 hojas, ¿cierto? Y las páginas por cuarto vendrían siendo 16. ¿Listo? Porque estoy trabajando estos elementos en Excel para poder llegar y darles a entender a ustedes cómo funcionarían los costos como tal. Ahora, uno de los puntos importantes es empezar a entender cuál es la cantidad de páginas del proyecto. Entonces, digamos que aquí es donde yo empiezo a decir, bueno, digamos que mi cantidad de páginas, como para que no sea una cuestión tan grande,
pues la voy a empezar a establecer. Veamos, por ejemplo, un número al azar. Digamos que va a tener 128 páginas, ¿no? Entonces, 128 páginas va a tener toda la cartilla. Entonces, van a ser 128 páginas, incluyendo, bueno, incluyendo portada, contraportada, todo el asunto. Otro de los asuntos que tengo que yo empezar a ver es la cantidad de cartillas que se van a hacer. Entonces ya les había dicho yo, creo que les había hecho 2000 ejemplares. Entonces voy a decir, listo, voy a tener 2000 ejemplares. Todos estos elementos del formato de impresión, la cabida, la cantidad de páginas y todo esto, es para empezar a entender cuánto material yo necesito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque digamos que aquí nosotros empezamos a entender de que para este proyecto yo necesito hacer el uso de algunas características bien interesantes. Ahora, tengo el formato de impresión que es un cuarto, entonces yo empiezo a entender que tengo una cantidad de 2000 cartillas, ¿cierto? Con 128 páginas por cartilla, 16 páginas por cuarto. Aquí es donde tenemos que empezar a hacer los cálculos matemáticos para saber cuánto papel voy a necesitar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empezamos a calcular esto? Pues necesitamos ver la cantidad de pliegos que se necesitan, ¿cierto? Para poder hacer una sola cartilla. Entonces yo empiezo a decir, listo, ¿cómo vamos a entender y vamos a empezar a calcular este asunto? Entonces, miren, estamos hablando de que el formato de impresión es un cuarto. Nosotros vamos a empezar a entender de que para comprar o cotizar el papel, nosotros hablamos de pliegos. Y el pliego, pues obviamente tiene unas dimensiones de 1000 por 700 milímetros. ¿Ya? Entonces eso es lo que tiene un pliego de papel. El cuarto, pues ya lo empezamos a establecer que tenía estas dimensiones de 500 por 350 milímetros, ¿cierto? Ahora, nosotros tenemos que empezar a ver es cuántos pliegos necesitamos comprar o necesitamos tener para imprimir un solo ejemplar, ¿cierto? Entonces, miren, estoy diciendo que la cantidad de páginas son de 128. ¿Cuántos pliegos necesitaría yo para imprimir uno solo? ¿Ya? Entonces, miren, él me está diciendo que en un cuarto, ¿cierto? Yo tengo 16 páginas por cuarto. Y yo necesito 128 páginas en total. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es tener en cuenta esta dimensión del 128 para dividirlo por 16. ¿Por qué? Porque entonces, cuando yo divido las 128 páginas entre 16 cuartos, digo, entre 16 elementos, me va a permitir a mí saber cuántos cuartos necesito tener para hacer las 128 páginas. Entonces, claro, yo lo que hago es dividir las 128 páginas totales que tiene la cartilla por la cantidad de páginas que puedo imprimir en un cuarto. Entonces, mire, él me dice que necesito, o sea, serían la cantidad de cuartos de impresión para una cartilla. Entonces él me dice, vea, usted necesita 8 cuartos, ¿cierto? Me dice, usted necesita 8 cuartos de papel para poder imprimir esa cartilla. Ahora, lo curioso, un pliego de papel, pues vienen siendo 4 cuartos. Y entonces, bajo esas premisas, ¿cuántos pliegos necesitaría yo para hacer todo esto? Pues bajo eso, entendemos que yo necesitaría 2 pliegos para poder hacer toda la cartilla. ¿Sí me entienden? Veamos si hasta ese punto han entendido. Por acá por el chat,
Respóndame si entendieron el factor de calcular la cantidad de papel para para poder hacer un solo ejemplar. Acá me dice Cobo que sí, Jessica que sí, Bustos que sí, Balbuena que sí, Chávez que sí. Bueno, cuénteme, compañero Larry, ¿cuál es la duda? Claro, digamos, en la cabida se habla del tiro, digamos, porque esas son la cantidad de páginas que yo tengo. Entonces, son 8 páginas al tiro y 8 páginas al retiro. Entonces, eso me permite a mí entender que por un cuarto yo tengo 16 páginas para impresión, que es como la jugada ahí. ¿Listo? Claro, digamos que entre los cortes que hay entre las páginas que quedan dentro del proyecto se tienen que dejar otra vez 3 milímetros. Recuerden que los sangrados se dejan siempre donde vaya a haber un corte definitivo al final, ¿no? Digamos que esos milímetros se pueden calcular a la hora que se hace la propuesta sobre el material. Entonces, digamos que yo estaba hablando acá de un formato de 235 por 155. Si yo empiezo a ver como esos cortes y refiles, digamos que el formato definitivo podría estar en 230 por 150 aproximadamente. Pero bueno, lo que yo necesitaba en este punto era que ustedes empiecen a entender cuántos pliegos se necesitaban para hacer toda la impresión del, de la cartilla como tal. Entonces, volvemos y recapitulamos aquí, ¿no? Entonces, miren, él me está diciendo que necesito 2 pliegos. ¿Por qué? Porque de 2 pliegos yo puedo sacar 8 cuartos. Ahora, cada cuarto de impresión me permite a mí hacer 16 impresiones, o sea, 16 páginas, que vendrían siendo 8 al tiro y 8 al retiro. Y entonces cuando multiplicamos este 16 por 8, tendríamos las 128 páginas totales, ¿cierto? Que necesita o que va a tener la cartilla como tal. Entonces, este punto es como súper importante, ¿ya? Esto nos va a permitir a nosotros entender de cuántos pliegos necesito por cartilla. Ahora, este cálculo es súper básico porque yo necesito una cantidad de 2000 cartillas. Y entonces, el total de pliegos por el proyecto, estamos hablando de, entonces, 4000 pliegos. ¿Por qué 4000 pliegos? Porque si necesito imprimir 2000 cartillas y necesito 2 pliegos por cartilla, pues entonces multiplico 2000 por 2, que me da 4000. Ahí yo tengo el primer costo. Yo tengo como la primera cantidad. Solamente, miren que aquí es la parte divertida. Aquí solamente estamos hablando del papel. ¿Ya? O sea, no hemos trabajado con ningún otro tipo de elemento. Solamente estamos hablando del papel como tal. Y entonces aquí vamos a hacer un pequeño cálculo o una pequeña cuestión para entender ahora sí cuánto me costaría el papel. Entonces ahí es donde yo tengo que definir qué tipo de papel yo voy a utilizar para hacer mi proyecto. Entonces yo siempre he utilizado como el propalcote de 115 gramos, pero el propalcote mate, ¿no? Porque saben que yo tengo mi rollo como super pailas por el propalcote brillante. Entonces acá, propalcote mate, voy a buscar como Mercado Libre, propalcote mate por pliegos para saber a cómo estaría más o menos ese propalcote. Entonces veamos por acá. No, este está Blight. Bueno, mientras encuentro eso, recuerden entonces que estos cálculos básicos son los que me permiten a mí llegar y generar
o poder entender o poderle explicar después a mi cliente qué tanto le puede costar el proyecto, ¿ya? Incluso yo les hablaba también la vez pasada que muchas de las ganancias o muchas de las cuestiones que uno como diseñador puede llegar a ganar tiene que ver en concreto con, con lo que es los formatos de impresión y todo lo demás, ¿no? Entonces digamos que yo puedo sacar unas buenas ganancias, unos buenos, digamos, como que un plus con lo que yo estoy diseñando, si sé manejar los costos, ¿ya? Porque, como yo les decía la vez pasada, hay lugares de impresión donde yo puedo llegar y decir, ah, no, mire, yo le traigo aquí un proyecto, es tanto por tanto, y digamos que eso me permite a mí llegar y generar unos ingresos extra para eso. Estoy buscando por acá, pero no encuentro para ver el asunto del papel, ¿no? Porque me preocupa este asunto de no poder dar con los costos del papel. ¿Alguien me recuerda por ahí, si recuerdan, de la vez pasada que nosotros hablamos de los costos de papeles, a qué precio estamos dejando aproximadamente el propalcote? No recuerdo si eran 600 o 700 o algo así. ¿Alguien recuerda más o menos el costo del propalcote por pliegos, ya que ustedes han hecho una mega investigación con materiales y todo ese rollo? ¿Nadie recuerda el costo? Bueno, para cuestiones prácticas de este ejercicio, digamos que yo voy a poner un costo por pliego aproximado. Ahorita no recuerdo y no encuentro acá, digamos que mi internet está como super pailas y no puedo pillar acá como muy bien en internet los costos. Entonces un costo por pliego aproximado de Propal Cote Mate 115. Digamos que voy a dejar ese costo de ese Propalcote aproximado en 800 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a empezar a ver? Es que necesito calcular en concreto el costo de los 4.000 pliegos por esos 800 pesos, ¿ya? Entonces, ahí lo que ya hice fue cómo colocarle ese asunto. Entonces, miren que aquí ya puedo tener yo costo total de papel, ¿ya? Entonces, de una forma práctica, yo ya puedo empezar a establecer, miren, este es el costo total del papel que yo manejo para ese proyecto. Entonces yo digo aquí, mire, yo necesito 3.200.000 para hacer esa vuelta. Solamente en papel, ¿no? Porque digamos que es como el primer costo fijo que tenemos que trabajar. Digamos, el segundo costo fijo que yo empiezo a tener en cuenta aquí sobre esto es el costo que puede llegar a tener las planchas. ¿Recuerdan el asunto entonces de las planchas de CTP, verdad? Que son las necesarias. Por acá me dicen 500, bueno, ya la dejamos 800, ya que tanto es ser. Digamos que acá entonces recuerden que nosotros vamos a hacer la impresión por impresión offset, ¿cierto? Porque es la que me permite a mí como generar una buena cantidad de impresiones como tal. Entonces vamos a ver cuál es la cantidad de planchas que yo necesito para hacer esto. Entonces, tengan en cuenta que las planchas funcionan en 4x4 en este caso. ¿Por qué 4x4? Porque vamos a tener full color al tiro y full color al retiro, ¿ya? Entonces ese punto es súper importante porque por impresión se necesitan 4 planchas. ¿Por qué? Porque una plancha es para el cian, una plancha para el magenta, una plancha para el amarillo y una plancha para el negro, ¿ya? Ese par de elementos
Hay que tenerlos como muy en cuenta. Ahora, necesito saber yo es cuántas planchas necesito tener para hacer esta impresión de 2000 cartillas. ¿Por qué se utilizan planchas de CTP? Ya les había explicado con anterioridad que estas planchas de CTP tienen una vida útil muy amplia, ¿no? Entonces, digamos que se utilizan para proyectos de largo tiraje, porque yo puedo imprimir 5000, 10000, 20000 o hacer 5000, 10000, 20000 impresiones por plancha sin presentar problemas técnicos. Ya cuando estoy pasando de esas cantidades, la plancha empieza a deteriorarse y se empiezan a notar pequeños problemas técnicos dentro de eso. Ahora, para poder entender esto, yo tengo que saber también es cuántas planchas necesitaría yo para hacer una sola cartilla. ¿Por qué? Porque digamos que las planchas no necesito hacer una cantidad de planchas por cada cartilla, sino que pensando en una sola cartilla en concreto. Y entonces para pensar esto, yo tengo que regresar a saber cuántos cuartos necesito yo para hacer todo el proyecto. Entonces, miren, acá me estaba diciendo que para una cartilla yo necesito 8 cuartos. Entonces, cantidad de cuartos por cartilla me están diciendo que son 8, ¿cierto? Eso me va a permitir a mí empezar a entender esto. Entonces, cantidad de planchas por cuarto. Entonces ya dijimos que cada cuarto vendría teniendo, digamos, 4 planchas, pero ojo, porque aquí tenemos un asunto, porque tengo el tiro y tengo el retiro. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo necesito, o sea, obviamente para poder hacer una impresión por el frente del cuarto necesito tener 4 planchas y para poder hacer la impresión por el retiro, o sea, por la parte posterior necesito otras 4. Entonces, las planchas totales por cuarto vendrían siendo 8. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es una multiplicación breve entre estas 8, digamos, los 8 cuartos que tengo por cartilla por las 8 planchas que necesitan para hacer la cartilla. Entonces me está diciendo que yo tengo un total de 64 planchas, ¿ya? Un total de 64 planchas para hacer todo el proyecto. Como estas son unas planchas de cuarto, digamos que estas planchas de cuarto pueden estar costando, vamos a ver por acá, voy a revisar ahí rápidamente si pillo los costos de las planchas de CTP de cuarto. Disculparán las demoras aquí técnicas, pero es como porque mi internet es súper, súper, súper pailas. Digamos, hasta ese momento el cálculo de las planchas quedó claro. O sea, ¿por qué en este momento estoy teniendo yo 64 planchas totales para hacer una sola cartilla? ¿Hay dudas al respecto sobre ese asunto? ¿Me están escuchando? Ah, sí. Breve. Entonces veamos acá, a ver, internet está como super pailas, entonces no multipliqué 4 por 4, sino que sumé 4 más 4, porque para hacer la impresión por planchas se necesita tener 4 planchas para el tiro y 4 planchas para el retiro, o sea, 4 para el frente y 4 para atrás.
¿cierto? Entonces, por un cuarto necesitaría yo 8 planchas totales. Ahí en ese caso no multipliqué, sino que sumé. eh, en este caso sumé este 4 con este 4. No los multipliqué, sino que los sumé. Por eso me daban 8 planchas totales eh, por un cuarto de impresión, o sea, por un cuarto de papel. ¿Listo? Bueno, veamos acá. Porque no podría darles un costo otra vez, tendría que hacerlo como aproximado. Pero lo raro es que antes conseguían más breve los costos sobre este asunto. Bueno, entonces aquí mientras tanto vamos a pillar lo siguiente. Ahora, cuando yo tenga ya el valor, digamos que aquí va a ser el valor por plancha de cuarto de CTP, yo ya puedo calcular un poco mejor cuál sería el valor total de las planchas, ¿no? Porque ese es un asunto como importante. Lo que pasa es que acá... tarán, tarán, tarán. Esta garganta me va a matar antes que el coronavirus. Bueno, acá los costos me están dando un poco de pelea, entonces vamos a recordarlo un poco como por el asunto de mis tiempos en la impresión. Porque mi internet está como súper lento, ya les dije, entonces no puedo revisar muy bien los costos. Pero digamos que cada plancha de STP, dependiendo del tamaño, tiene unos costos. Entonces digamos que esta plancha de cuarto, cada una de las planchas puede estar alrededor de 30 y 40.000 pesos. Entonces digamos que vamos a hacer la plancha por 30.000 pesos, ¿cierto? Ahora, para poder costar o hacer el cálculo de este asunto, yo voy a multiplicar la cantidad de planchas por el valor de cada plancha. Entonces, el valor total de las planchas de CTP que yo necesito o que yo tengo en este caso es de 1.920.000. Entonces aquí yo voy teniendo dos costos súper importantes. Ya voy a bajar este asunto acá para ir como organizando esto. Entonces tengo las planchas, tengo el papel, digamos, lo estoy haciendo como con unos costos aproximados, pero aproximados como al costo real, ¿no? No es que estoy inventando todo aquí de la nada, ¿no? Ahora, esta columna para dar un mejor espacio de trabajo. Lo que tengo que calcular es la impresión. ¿Por qué tengo que calcular la impresión? Porque recuerden que la impresión se cobra por millares, ¿cierto? Pues en este caso estamos hablando que la impresión se cobra por 1.000. Entonces en este caso va a ser bien curioso, porque miren, yo tengo que empezar a ver, bueno, y entonces cuántas veces una máquina, una Heidelberg o la que sea que yo tenga para trabajar, cuántas veces va a imprimir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miren que yo estoy hablando de que yo tengo que hacer 2.000 ejemplares, 2.000 cartillas, ¿cierto? Esas son las cantidades de cartillas que yo necesito. Ahora, estamos hablando que esas 2.000 cartillas se imprimen en un cuarto. Se hace la impresión por cuarto. Es como parte de las pautas súper básicas que tenemos, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver acá qué es lo que necesitaríamos. Tengo el millar de impresiones.
Para empezar a calcular esto, tengo que empezar a ver cuáles son las planchas totales que yo tengo. Entonces, miren, nosotros tenemos un total de 64 cartillas totales para hacer todo el proyecto, ¿no? Pero miren que estas cartillas, digo, estas planchas, están pensadas para hacer una sola cartilla. Si me hago entender, en este caso, con 64 cartillas, yo puedo imprimir las 128 páginas totales que tiene el proyecto. ¿Ya? Entonces, aquí lo que yo tengo que empezar a ver es que esto es lo que va a imprimir o esto es lo que va a empezar a hacer la impresión como tal. Entonces, las planchas totales son estas, el millar de impresiones son estas, pero los ejemplares vienen siendo estos. Digamos que los ejemplares de la cartilla son 2000. Son 2000 ejemplares con los cuales yo voy a empezar a trabajar. El millar de impresión, vamos a ver en este caso, como en los 100.000 pesos que habíamos hablado que cuesta hacer cada viaje o cada millar de impresión. Ahora lo que yo tengo que calcular es cuántos miles va a hacer la máquina en concreto. O sea, cuántas mil veces va a imprimir. Entonces, para eso tendría yo que calcular la cantidad de planchas por la cantidad de veces que la plancha imprime. La plancha tiene que hacer una impresión por cada ejemplar, ¿ya? Entonces, en ese caso, yo empiezo a multiplicar esto. ¿Ve? Yo multiplico este por la cantidad de ejemplares. Entonces, en este caso, yo lo que estoy hablando es que esta es la cantidad de impresiones o rotaciones que hace la máquina para llegar y generar el, el total. O sea, con esas 128.000 rotaciones se imprime todo el proyecto. Entonces, aquí ya puedo empezar a ver cuál es el valor total de impresión. Yo multiplico esto por esto. Vamos a ver si me salió bien porque yo estoy aquí como que súper viajado. Sí, ahí está bien. Entonces, miren, en este caso me está diciendo que la impresión de este proyecto, o sea, toda la impresión como tal, cuesta, no, aquí estoy súper volado porque me puede costar 12.000 millones. Ah, ya sé cuál es mi rollo aquí. Ojo que aquí tengan en cuenta que tengo un pequeño desfase en los cálculos de las planchas y de los ejemplares. ¿Por qué? Porque miren, si yo imprimo, digamos que por cartilla, al tiro y al retiro, planchas totales por cartilla, ¿cierto? Cantidad de cuartos por cartilla. Son 8 cuartos, son 8 por 8, 64, son 64. Y de eso salen. Aquí tengo un ligero desfase con los costos de la impresión. Si les había dado un costo de 150 por pliego, digamos que eso sí habría que pillarlo, porque hay un asunto bien curioso con el costo de las planchas, y es que las planchas tienden a cambiar un poco los valores por el formato, porque, digamos, no es en este caso como que una de pliego puede costar 500, medio pliego 250, un cuarto de pliego 125 y así va bajando, sino que digamos que entre más pequeña es la plancha es más económico, porque lo que encuesta ahí, lo que es complicado es la máquina para hacer el revelado. Entonces, digamos, si la máquina es muy grande, es más complejo el proceso para hacer el quemado de la plancha en sí. 128 por 100.000.
Creo que sí, Jessica, es el asunto. Porque, a ver, espérate, porque 128. Ah, ya sé por qué. Digamos porque aquí yo estoy teniendo en cuenta es los ejemplares por las planchas. Pero es que miren que las planchas totales, claro, aquí estaba mi error. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que calcular en este caso es empezar a ver es cuántos pliegos o cuántos cuartos yo tengo para impresión. Entonces, vamos a hacer aquí de nuevo el asunto. Este número de 128 me tiene a mí como la falla, pero bien. Listo, tengo el costo del millar de impresión, las planchas totales, ¿m? Y los ejemplares. Aquí es donde está mi asunto. Porque yo tendría que ver es que con cada impresión de cada plancha, o sea, esas 64 planchas, a mí me permiten hacer una cartilla por dos cartillas, 128. Y aquí tengo un error, no sé por qué no me da. Porque este asunto. Total de impresiones o rotaciones. Bueno, vamos a ver aquí dónde está mi pequeño error. ¿De dónde saldrían ese 128 por 100.000, Jessica? Cuéntame ahí mientras yo veo este asuntico de acá. Si aquí se me está olvidando una división en un punto con las planchas. Planchas totales por cartilla 64. Al tiro, retiro, tran, tran, tran. 1000 ejemplares. Ah, ok. Sí. Entonces digamos que estaría aquí como el asunto. Claro, porque lo que pasa es que estamos viendo, sí, tienes razón, es el millar de impresiones. Y yo acá estaba colocándolo como por billones de impresiones, sí, porque son 128 millares de impresión, es verdad. Bueno, entonces aquí ya tendríamos como estos tres costos que los vamos a sumar con el asunto del papel, más las planchas, más la impresión, y tendríamos un costo de 17.920.000. Claro, porque en este caso no es de impresiones, sino de millares o rotaciones. Son 128 millares o rotaciones. Entonces, mire, aquí ya empezamos a tener un costo, que es el valor, en este caso, vamos a colocarlo aquí de impresión, planchas y papel. Ahora me falta el asunto del arte final. Lo que vendrían siendo cortes, refiles, plegados y demás, que digamos que un arte final por cartilla podrían ser, o sea, eso quiere decir, ¿cuánto cuesta doblarlo, poner el gancho y refilarlo? ¿Ya? Entonces digamos que por cartilla, ese arte final puede costar unos 500 pesos. Entonces esto sería igual a estos 500 pesos por los 2.000 ejemplares, que vendría siendo 1.000.000. Vemos que para redondear todo el proyecto, entre cosas y demás, digamos que yo estaría diciendo que el proyecto puede costar 20 millones de pesos redondeando, ¿ya? Eso, si nosotros vemos la cantidad de cartillas, pues yo podría aquí, voy a hacer aquí una división entre este, que es el valor total, dividido en la cantidad de cartillas. Entonces eso me estaría diciendo a mí que cada cartilla
de 128 páginas en un formato de 23,5 por 15,5 en propalcote mate de 115 gramos con todos los juguetes y toda la cuestión, cada uno de ellos puede costar 10.000 pesos, ¿no? Entonces, digamos que de esta forma yo empiezo a ver es cómo me funcionan a mí estos cálculos sobre la cantidad de materiales y los elementos como tal, ¿ya? Ahora, este punto como el cálculo de materiales, digamos, es como una parte densa porque me permite a mí saber, pues, más o menos cuánto me va a costar a mí hacer el desarrollo de esto y poder decirle a mi cliente, venga, pues esto cuesta tanto, poder llegar y ver ahí que no estamos hablando del costo del diseño, sino que estamos hablando solamente como el costo de la producción, ¿ya? Y poder empezar a decir, listo, si solamente en impresión, que es un proceso mecánico no creativo, se van 20 millones de pesos, ¿cuánto como diseñador puedo estar yo cobrando para hacer o para desarrollar ese proyecto en sí? ¿Ya? Entonces, los tres principales ejes para hacer ese tipo de cálculos es de llegar y tener en cuenta cuál va a ser el material de soporte, o sea, el papel, o qué tipo de material voy a utilizar para eso. Ya teniendo en cuenta eso es de ver cuál es la cantidad de planchas que yo utilizaría para hacer ese proceso y cuánto costaría la impresión de eso, digamos, en este proceso de impresión, que es el que vendría siendo la impresión offset como tal. Imagínense que nosotros hiciéramos este cálculo por impresiones, digamos, impresión láser, ¿cierto? Entonces, digamos, si yo hiciera aquí, voy a colocarlo, impresión láser, vamos a ver un tabloide, tiro, retiro, dando de buenas y conociendo al impresor, digamos que podría costar 3.000 pesos. Tiro, retiro, y estamos hablando de full color, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos tabloides yo necesitaría para hacer las 128 páginas? Entonces, un tabloide como tal imprime una cantidad de 8 páginas, ¿cierto? 4 al tiro y 4 al retiro. Ahora, ¿cuál es la cantidad de páginas por cartilla? Entonces, digamos que la cantidad de páginas por cartilla son 128. Entonces, aquí es donde decimos que esto lo dividiríamos por esto, que serían 16, ¿cierto? Y yo después multiplicaría esos 16 por los 3.000 pesos. Entonces, miren, en una impresión láser sencilla, y eso que diciendo como que el tabloide tiro-retiro por 3.000 pesos, cada cartilla costaría 48.000 pesos, ¿cierto? Y si eso lo multiplicamos, esos 48.000 pesos, por la cantidad de ejemplares, ya sí. Digamos que estábamos hablando de 96 millones de pesos. Eso solamente en impresión y demás. Ahí no estamos teniendo en cuenta ni artes finales, ni recortes, ni eso, que digamos que si le colocamos más o menos los 2 millones pasaditos que tenemos de acá, del proceso por offset, digamos que aquí estamos llegando más o menos a los 98 millones de pesos, que es casi 4 veces más, 5 veces, casi 4 o 5 veces más del valor de impresión por offset, ¿ya? Entonces, este asunto frente a los materiales es lo que me permite a mí prever cómo voy yo a justificarle a mi cliente lo que yo quiero hacer, ¿no? Igual me permite a mí, por ejemplo, si yo tengo este proyecto, lo puedo llevar a un de mi impresor de confianza y decirle, venga, traigo un proyecto, como les decía la vez pasada, eh, ¿cuánto de comisión me puede dar usted por esto? Entonces, ahí sacarse unos pesos extra por ese proceso como tal, ¿ya? Entonces, este es como el punto inicial para poder llegar y calcular ese asunto con los materiales. Ahora,
Voy a pausar aquí un momento la grabación, que fue como la parte de la explicación de este asunto de materiales para subirlo ahorita a YouTube y que ustedes lo puedan tener ahí. Y ahorita les explico cómo va a ser el ejercicio que tienen que desarrollar.